Lo llaman la frontera. Irónico, realmente, dado que ninguno de nosotros tenía idea de lo que estábamos cruzando, de lo que había más allá. Mi nombre es Dr. Miguel Becerra y tengo 45 años. Durante los últimos 20 años, he sido analista de datos en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, o el Instituto, como la mayoría lo llamamos. No soy un astronauta, ni un piloto, ni uno de esos héroes con los que los niños sueñan. Soy el tipo que mira los datos crudos, los interminables flujos de números e imágenes que cuentan la historia de lo que hay allá afuera. Y durante la mayor parte de ese tiempo, mi enfoque, incluso mi obsesión, ha sido un único punto de luz tentador. Proxima Centauri b. Mi universo se ha convertido en el Proyecto Límite, el primer paso tentativo de la humanidad hacia el abismo interestelar. Es curioso, las cosas que se quedan contigo. Para mí fue una copia desgastada de Contacto de Sagan, un libro que encendió una chispa en el corazón de un niño, un sueño de alcanzar las estrellas, no por gloria, sino por entendimiento. Ese libro, con su portada descolorida y sus páginas dobladas, sigue en mi escritorio, incluso ahora. Un recordatorio de por qué hago lo que hago alimentó un anhelo, una necesidad profundamente arraigada de responder a esa pregunta fundamental. ¿Estamos solos? Ahora, después de todo, esa pregunta se ha transformado, retorcido, en algo mucho más complejo y aterrador. El Proyecto Límite, el nombre en sí lleva un peso, una sensación de anticipación. Fue concebido hace más de 5 décadas, y su génesis fue impulsada por un avance en la tecnología de propulsión. Un avance que prometía hacer realidad los viajes interestelares. Pero incluso con este salto hacia adelante, la vasta distancia significaba que la comunicación estaría limitada a la velocidad de la luz, una restricción natural que moldeó cada aspecto de la misión. Yo todavía estaba en la universidad cuando la vanguardia fue lanzada, pero seguí su progreso con un interés intenso, sabiendo que algún día quería ser parte de ello. Ese día llegó antes de lo que esperaba. Los primeros datos comenzaron a llegar 4 años después del lanzamiento, y no mucho después de graduarme. Conseguí un puesto junior en el instituto. Mi lugar dentro de este gran esfuerzo era, al menos inicialmente, humilde. Era solo otro analista de datos, uno más entre muchos, revisando el torrente de información que fluía hacia nosotros desde las profundidades del espacio. Pero era bueno en eso, muy bueno. Tenía una habilidad para encontrar patrones, para detectar anomalías, para armar el rompecabezas del universo. Era una búsqueda solitaria, una que se adaptaba a mi temperamento. Siempre he estado más cómodo con los datos que con las personas. Recientemente me separé de mi pareja, o de mi ex, debería decir. Vacío. Eso fue lo que ella llamó a nuestro apartamento, a nuestra vida juntos. Vacío. Dijo que estaba casado con las estrellas, no con ella. No estaba equivocada. Mi trabajo me consumía, dejando poco espacio para cualquier otra cosa. Incluso mi relación con mi padre, un oficial militar retirado y estoico, estaba tensa, una víctima de mi pasión devoradora. Él nunca entendió mi fascinación por el cosmos, mi necesidad de desentrañar sus misterios. ¿Por qué mirar allá arriba cuando hay tanto que arreglar aquí abajo?, solía decir. Nunca pude hacerle ver que las respuestas, o al menos algunas de ellas, podrían estar allá afuera, entre las estrellas. Los datos iniciales de la vanguardia fueron un goteo, un lento flujo de información. La vasta distancia imponía limitaciones. La vanguardia, diseñada para operación autónoma a largo plazo,
Estaba equipada con el conjunto de comunicación más potente jamás construido, pero aún así solo podía transmitir ráfagas de datos que tardaban, en promedio, 4 años en llegar a nosotros, viajando a la velocidad de la luz. Pero cuando llegaban, enviaban una sacudida de emoción a través de la comunidad científica. Próxima Centauri B tenía una atmósfera, principalmente nitrógeno y oxígeno, con trazas de otros gases, agua líquida, confirmada a través de análisis espectroscópico, un campo magnético más débil que el de la Tierra, pero presente. Los primeros modelos basados en estos datos preliminares pintaban una imagen de un mundo potencialmente habitable. Éramos tan ingenuos entonces, tan ansiosos por encontrar un espejo de nosotros mismos, mirándonos de vuelta. Encontramos algo más, completamente diferente, algo mucho más extraño. Próxima Centauri B está bloqueada por marea. Un lado siempre enfrentando a su estrella, el otro envuelto en una noche eterna. Nuestros modelos, basados en esta característica, predecían un infierno, un mundo de diferencias extremas de temperatura, devastado por vientos catastróficos. Pero los datos de la vanguardia contaban una historia diferente. Las lecturas atmosféricas mostraban una uniformidad sorprendente, un gradiente de temperatura estable que desafiaba nuestra comprensión. Imposible. Eso fue lo que dijo el doctor Mateo Lima cuando vio los datos por primera vez. El doctor Lima, mi colega en el proyecto, un hombre cuyo escepticismo era tan legendario como su intelecto. Él fue el primero en notar algo extraño en las lecturas del lado diurno. La vasta extensión de vegetación que cubría el lado iluminado del planeta no solo estaba absorbiendo la radiación de la estrella enana roja, lo estaba haciendo con una eficiencia que parecía desafiar las leyes de la termodinámica. Estas plantas, de un negro profundo y absorbente, a diferencia del verde de la flora terrestre, convertían casi toda la radiación entrante en energía, mucho más de lo que cualquier proceso biológico conocido podría explicar. Sus sistemas de raíces, claramente visibles en las primeras transmisiones, se extendían kilómetros hacia abajo, formando una red compleja e interconectada. Un fantasma en la máquina, lo llamó. Inicialmente, una fluctuación rítmica sutil en las lecturas de temperatura del lado nocturno, milisegundos de duración, apenas detectable, pero persistente. Inicialmente, lo descartamos como un error del instrumento, una falla en los sensores de la vanguardia. Pero el patrón persistió, una variación rítmica, artificial en su regularidad. La anomalía, este fantasma, se convirtió en nuestra obsesión. Corrimos innumerables simulaciones, revisamos y volvimos a revisar nuestros instrumentos, pero la señal permaneció, una anomalía obstinada que se negaba a ser explicada. Fue el doctor Lima quien sugirió que la vegetación podría estar jugando un papel, una hipótesis que parecía descabellada en ese momento, pero que ganó tracción a medida que examinábamos los datos. Las plantas no solo estaban absorbiendo energía, de alguna manera la estaban transfiriendo al lado nocturno, mitigando la diferencia de temperatura de una manera que nuestros modelos no podían explicar. Pero, ¿cómo? Teníamos una elección: aferrarnos a nuestras suposiciones cómodas o aventurarnos en lo desconocido. Elegimos lo último. Elegimos cruzar la frontera. La vanguardia, diseñada para exploración autónoma, continuó su trayectoria predeterminada, un curso que la llevaría a un lento descenso hacia el lado nocturno, hacia la fuente de la misteriosa señal. El antípoda, el punto más alejado de la estrella. Podía sentir la tensión en la sala de control durante esas semanas. Cada transmisión, cada nuevo punto de datos era escrutado, debatido, analizado. Estábamos pegados a nuestros monitores, mientras la sonda se adentraba en la complejidad de Próxima Centauri B,
su flujo constante de datos creando una imagen más detallada y cada vez más perturbadora de este mundo alienígena. Nos estábamos aventurando en territorio desconocido, tanto literal como figurativamente, y yo, por mi parte, comenzaba a sentir una sensación de inquietud, una premonición de que estábamos al borde de algo monumental, algo que lo cambiaría todo. La vegetación negra fue solo la primera pista, el primer indicio de la extrañeza que nos esperaba, el verdadero descubrimiento, el que destrozaría nuestra comprensión del universo. Aún estaba por llegar. Estaba esperándonos en el lado nocturno, escondido en la oscuridad, un secreto que había permanecido latente durante eones. Los paquetes de datos que llegaban en ráfagas pintaban una imagen que se volvía cada vez más extraña con cada transmisión. La vanguardia, ahora descendiendo hacia el lado nocturno de Próxima Centauri B, enviaba imágenes que desafiaban todo lo que creíamos saber. Estábamos al borde de algo, un descubrimiento que se sentía tanto monumental como profundamente inquietante. Podías cortar el silencio con un cuchillo. Los únicos sonidos eran el zumbido apagado de los ventiladores y el ritmo constante de las teclas mientras mis colegas ingresaban comandos, sus rostros iluminados por el resplandor de sus monitores. Acercándonos a la antípoda, anunció el Dr. Lima, su voz inusualmente tensa. Su atención estaba fija en la pantalla principal, donde un mosaico de imágenes, ensamblado por nuestro software, se resolvía lentamente en una imagen más clara del lado nocturno. La vegetación negra y correosa, que inicialmente pensamos que estaba confinada al lado diurno, se extendía aquí también, aunque de manera más dispersa, formando una red de placas fracturadas y superpuestas que se aferraban a la superficie como una costra orgánica oscura. Parecía como si estuvieran incrustadas en la propia superficie del planeta. Pero lo que había más allá de la vegetación nos dejó sin aliento. Una estructura colosal apenas comienza a describirla. Una aguja de arquitectura anómala se elevaba desde la superficie, perforando la cubierta de nubes arremolinadas. Se asemejaba a un obelisco afilado y multifacético, pero los ángulos en los que estas facetas se encontraban eran extraordinariamente agudos, los bordes tan afilados que desaparecían cuando se veían desde ciertos ángulos, absorbiendo en lugar de reflejar la luz ambiental. Cada faceta era enorme, fácilmente del tamaño de una gran ciudad, y se extendía por muchos kilómetros, cientos de kilómetros de altura. Los escaneos iniciales sugerían que las superficies eran uniformemente oscuras y no reflectantes, similares al basalto pulido, pero completamente desprovistas de imperfecciones, marcas de herramientas o desgaste. Una extensión impecable que insinuaba una estructura molecular mucho más allá de nuestra ciencia material actual. Era una construcción, un producto de diseño inteligente. No había duda de eso. El obelisco, como instintivamente comenzamos a llamarlo, estaba compuesto del mismo material que las plantas, una sustancia que absorbía casi toda la radiación electromagnética, reflejando casi nada. Fue esta propiedad, nos dimos cuenta, lo que lo había hecho tan difícil de detectar inicialmente. El obelisco era un vacío, un punto ciego en nuestras lecturas de sensores, hasta que nos acercamos lo suficiente para discernir su contorno contra la luz ambiental del lado nocturno. El Dr. Lima fue el primero en moverse más allá del shock inicial. Ejecuta un análisis subsuperficial, instruyó, sus ojos pegados a la pantalla. Veamos qué tan profundo llega esto. Los resultados fueron asombrosos. El obelisco no era solo una estructura construida en la superficie. Se extendía hacia abajo una raíz colosal que se hundía profundamente en el manto del planeta. Nuestro radar de penetración terrestre reveló que la estructura alcanzaba al menos 1/3 del diámetro del planeta debajo de la superficie.
una hazaña de ingeniería incomprensible. También reveló la naturaleza de la conexión de las plantas con el obelisco. Eran extensiones artificiales de la estructura misma. «Está todo conectado», murmuró Lima. «Las plantas, el obelisco, es todo parte del mismo sistema. Los patrones intrincados, similares a circuitos, que adornaban la superficie del obelisco, no eran solo decorativos, eran funcionales. Detectamos un campo electromagnético de baja frecuencia emanando de la estructura, un campo que interactuaba con la atmósfera del planeta, modulando su densidad, regulando su temperatura. El obelisco era la fuente de la estabilidad atmosférica, el equilibrio que tanto nos había desconcertado. Las plantas, esos increíbles convertidores de energía, eran meramente componentes, extensiones de esta vasta máquina a escala planetaria. Los debates estallaron en la sala de control, alimentados por cafeína y una sensación de profunda inquietud. Se propusieron teorías, se descartaron y se resucitaron en nuevas formas. ¿Cuál era el propósito de esta colosal construcción? ¿Quién o qué la había construido? ¿Y por qué? El director Gabriel Rojas, un hombre que valoraba el control por encima de todo, intentó imponer orden, dirigir la conversación hacia las implicaciones prácticas, hacia las implicaciones potenciales para la seguridad nacional. «Necesitamos mantener un frente unido», declaró. «Esta información es altamente clasificada. La especulación prematura es contraproducente». Pero sus palabras carecían de su convicción habitual. El obelisco tenía una forma de silenciar incluso a los más vocales entre nosotros. El último paquete de datos de la vanguardia llegó, cambiando nuestra comprensión del mundo una vez más. Era un mosaico de imágenes ensambladas para formar una vista panorámica del lado nocturno, y allí, extendiéndose a través del paisaje, había una red de estructuras que reflejaban los patrones del obelisco. Cada una era una versión más pequeña del monolito central. Construcciones colosales y luminosas interconectadas, formando un vasto circuito intrincado que cubría una porción significativa de la superficie del planeta. Nuestros modelos iniciales del ecosistema habían sido ridículamente inadecuados, basados en datos incompletos y suposiciones defectuosas. Las nuevas simulaciones, incorporando el alcance completo de la red, revelaron su complejidad asombrosa. Era un sistema diseñado para la eficiencia, para el gasto mínimo de energía. La luminosidad provenía de las estructuras mismas, una luz que era demasiado uniforme. Próxima Centauri B no era meramente habitable. Era un mundo meticulosamente diseñado. Las plantas, el obelisco, toda la red, eran parte de un sistema integrado único, una máquina a escala planetaria diseñada para crear un ambiente estable en el lado nocturno, un refugio alimentado por una fuente que solo podíamos comenzar a imaginar. Las variaciones rítmicas de temperatura, la presencia que el Dr. Lima había detectado por primera vez, ahora estaban claramente vinculadas a la operación de la red, una consecuencia de su sistema de distribución de energía. Cada estructura exhibía una salida de energía cíclica, un aumento y caída medible en las emisiones térmicas que se propagaban a través de la red en una secuencia rítmica y constante. Sabía que ya no éramos solo observadores. Habíamos tropezado con algo antiguo y poderoso, algo que había estado esperando en la oscuridad durante eones, y tenía un terrible presentimiento de que lo habíamos despertado simplemente por nuestra presencia, por el mero acto de mirar. La frontera había sido cruzada y no había vuelta atrás. Las emisiones rítmicas de energía del obelisco, el aumento y caída constante en la salida térmica que se propagaba a través de la red en Próxima Centauri B, no eran meras fluctuaciones, no simplemente un subproducto de algún proceso de generación de energía desconocido. Eran una señal, una llamada, a través de la vastedad del espacio. Una llamada que ahora temía que había sido respondida. Pasaron los meses y el shock inicial
había disminuido. Continuamos analizando los datos de la vanguardia, enfocándonos en las emisiones de energía, tratando de descifrar su significado, su propósito. El obelisco seguía siendo nuestro enfoque principal, su geometría inusual, su vasta red, un símbolo de la inteligencia alienígena que lo había creado. Éramos como hormigas, tratando de entender el funcionamiento de una supercomputadora. Nuestros esfuerzos obstaculizados por las limitaciones de nuestra propia comprensión. ¿Algo nuevo, Miguel? Él también lo sentía. Esa sensación de algo inminente, algo inevitable. Las emisiones son estables, consistentes. Respondí, mis ojos fijos en el monitor donde un gráfico complejo trazaba las variaciones rítmicas. No hay cambios en la frecuencia o la amplitud. Pero hay algo más, una variación sutil en el campo electromagnético, un armónico secundario. ¿Qué significa eso? No lo sé, admití. Pero no es aleatorio. Es un patrón, uno complejo, superpuesto dentro de la señal principal. Es como si el obelisco no solo estuviera emitiendo energía, sino modulándola, dándole una forma específica. Nuestro trabajo fue interrumpido, no por otro paquete de datos de la vanguardia, sino por una alerta global urgente. Una señal de socorro de prioridad 1 transmitida a través de todos los canales, anulando todas las demás comunicaciones. Un terremoto masivo había golpeado el desierto del Sahara, una región sin historia registrada de actividad sísmica. Magnitud 9.5, afirmaban los informes iniciales, una cifra que parecía casi increíble. «Eso es imposible», murmuró el Dr. Lima, sus ojos pegados al feed de noticias. «El Sahara es un cratón estable. No hay fallas, no hay límites tectónicos capaces de generar un terremoto de esa magnitud». La confusión reinaba. Los informes eran contradictorios, llenos de incredulidad y pánico. Pero luego las imágenes satelitales comenzaron a filtrarse, y la verdad, tan aterradora como era, se volvió innegable. Las primeras imágenes capturadas por los satélites meteorológicos fueron suficientes para hacerme sentir un nudo en el estómago, una ola de náuseas que me hizo agarrar el borde de mi escritorio. Una forma geométrica oscura se elevaba desde el suelo del desierto, una forma que era innegablemente familiar. «Amplía», me escuché decir. «Amplía la imagen, sector delta noveno». La imagen, enfocada por nuestro software, se resolvió en una imagen más clara, más aterradora. Una estructura imponente, una réplica del obelisco en Próxima Centauri B, ahora dominaba el paisaje del Sahara. «No puede ser», respiró el Dr. Lima, su rostro pálido por el shock. «Es el obelisco. Pero, ¿cómo?» Los flujos de datos de los sistemas de monitoreo en la región afectada, sensores sísmicos, estaciones meteorológicas, redes de comunicación, se volvieron erráticos y poco confiables, inundando nuestros sistemas con datos corruptos y lecturas. Era como si un pulso electromagnético localizado hubiera golpeado el Sahara, interrumpiendo las señales y abrumando nuestros instrumentos con ruido electrónico. A pesar de la interferencia, logramos obtener un flujo continuo de imágenes desde nuestros satélites de observación. Mostraban el obelisco, ahora completamente emergido, su superficie adornada con los mismos patrones intrincados, similares a circuitos que habíamos observado en Próxima Centauri B. La claridad de las imágenes, incluso a esta distancia, era escalofriante. El obelisco en Próxima Centauri B no solo estaba reaccionando a nuestra observación, estaba despertando algo latente en la Tierra. Las emisiones rítmicas de energía no eran simplemente una función de su operación, sino una llamada, una señal que finalmente había sido respondida. La aparición del obelisco en la Tierra no era un mero eco, sino una confirmación
aterradora de que se había establecido una conexión, un puente entre mundos. El pánico estalló, no solo dentro de los confines del instituto, sino en todo el mundo. Las noticias, inicialmente recibidas con incredulidad, luego con un horror creciente, se extendieron como un reguero de pólvora. Los gobiernos se apresuraron a responder, a tranquilizar a sus poblaciones, pero la verdad era demasiado cruda, demasiado innegable. El mundo enfrentaba algo sin precedentes. En los días que siguieron, el área que rodeaba al obelisco sufrió una transformación inquietante. La arena del desierto comenzó a oscurecerse, adoptando el mismo tono negro azabache que la vegetación en Próxima Centauri B. Esta transformación se extendió hacia afuera, desde el obelisco, a un ritmo alarmante, consumiendo todo a su paso: plantas, animales, incluso el suelo mismo. El área transformada se volvió completamente alienígena. Un parche de Próxima Centauri B trasplantado a la Tierra. Pero los cambios no eran solo cosméticos. El aire dentro de esta zona se volvió denso con una materia particulada desconocida. Un polvo negro fino que causaba graves problemas respiratorios y, en algunos casos, alucinaciones vívidas y aterradoras. Los análisis iniciales de muestras de aire recolectadas por drones, antes de que ellos también sucumbieran al ambiente alienígena, revelaron una estructura orgánica compleja, diferente a cualquier cosa encontrada en la Tierra. Las partículas parecían interferir con el sistema nervioso humano, causando una cascada de efectos neurológicos, desde desorientación leve hasta episodios psicóticos completos. El obelisco se había convertido en un motor de terraformación, un heraldo de un ecosistema alienígena que estaba consumiendo y reemplazando activamente el ambiente de la Tierra. Las implicaciones eran aterradoras. Si no se controlaba, este ecosistema alienígena podría potencialmente engullir todo el planeta, transformando la Tierra en una réplica de Próxima Centauri B, un mundo completamente hostil para la vida humana. Los intentos de contener la propagación, de combatir el ambiente alienígena que avanzaba, resultaron inútiles. Las fuerzas militares, equipadas con el armamento más avanzado, fueron desplegadas en la región, pero sus esfuerzos fueron recibidos con una indiferencia escalofriante. Las armas convencionales no tenían efecto sobre el obelisco o el paisaje transformado. Las explosiones simplemente creaban cráteres temporales que rápidamente eran llenados por la arena negra que avanzaba. El fuego, las armas químicas, incluso los ataques nucleares tácticos, todos resultaron igualmente inútiles. La zona transformada continuó expandiéndose, eventualmente engullendo grandes porciones del norte de África. Ciudades fueron tragadas, poblaciones desplazadas, el costo humano fue abrumador. El mundo observó con horror mientras los contornos familiares del Sahara eran reemplazados por un paisaje alienígena. Pero entonces sucedió algo inesperado. La tasa de expansión gradualmente disminuyó. Luego se estabilizó. El ecosistema alienígena, aunque hostil al ambiente de la Tierra, no era infinitamente adaptable. Alcanzó un equilibrio, un límite a su capacidad de terraformar. En lugar de conquistar, se adaptó. Se hizo evidente que la composición atmosférica específica y las fuerzas gravitacionales de la Tierra eran factores que limitaban el crecimiento del ecosistema, evitando que engulliera todo el planeta. El mundo había cambiado para siempre. Un vasto paisaje alienígena ahora ocupaba el corazón del Sahara. La humanidad se vio obligada a adaptarse a esta nueva realidad, a aprender a vivir junto a la presencia alienígena. Se establecieron estaciones de investigación en la periferia de la zona transformada, atendidas por científicos de todo el mundo, dedicadas a estudiar el ecosistema alienígena, a entender la naturaleza del obelisco y la civilización que lo había creado. Los datos, aunque difíciles de obtener y a menudo poco confiables,
insinuaban un sistema complejo e interconectado, una forma de vida tan diferente a la nuestra que desafiaba nuestra misma definición de la palabra. Pasaron los años, el pánico inicial disminuyó, reemplazado por una aceptación cansada de la nueva realidad. El mundo había aprendido a vivir con el obelisco, con el paisaje alienígena que había engendrado. Y entonces sucedió de nuevo. Otro terremoto, esta vez en la selva amazónica. Un área tan estable sísmicamente como lo había sido el Sahara. Y luego, la misma visión aterradora. Una forma geométrica oscura, elevándose desde el suelo del bosque, una réplica del obelisco, un gemelo del que había aparecido en el Sahara. El mundo contuvo la respiración, preparándose para otra expansión catastrófica, para otra ola de terraformación alienígena. Pero esta vez algo era diferente. La transformación alrededor del nuevo obelisco estaba más contenida, más localizada. Parecía que el ecosistema alienígena, habiendo ya establecido un punto de apoyo en la Tierra, ahora estaba evolucionando, encontrando un nuevo equilibrio. Miré el monitor, la imagen del nuevo obelisco, y un frío aprensión se apoderó de mí. La frontera había sido cruzada y no había vuelta atrás. Habíamos despertado algo poderoso, algo que había cambiado nuestro mundo para siempre. Y mientras miraba los dos obeliscos, dos centinelas alienígenas vigilando nuestro planeta, no pude evitar preguntarme qué nos deparaba el futuro. ¿Qué nuevas adaptaciones, qué nuevos desafíos nos esperaban en esta extraña nueva era de coexistencia? El universo, al parecer, estaba lleno de sorpresas, y el viaje de la humanidad acababa de tomar otro giro inesperado y aterrador. La llamada del obelisco no solo había llegado a la Tierra una vez, lo había hecho 2 veces. Y quién sabía cuántas veces más nos alcanzaría desde el vasto abismo del espacio. No estábamos solos, y el universo contenía fuerzas mucho más grandes que las nuestras. Fuerzas que ahora eran innegablemente parte de nuestro mundo.